Bueno, buenas noches. Hoy 11 de julio estamos nuevamente celebrando Colombia y tenemos unos motivos un poco inusuales de celebración. Gustavo, ¿cuál es el motivo que quieres celebrar hoy? Oye, yo creo que los dos triunfos de Colombia han sido sobrecogedores, han sido sobrecogedores. Yo tengo la visita, mañana recojo a mi hija con su esposo y sus dos hijas, ya son personas de la universidad, y lo primero que me puso como tarea, ellos vienen de Estados Unidos, es que tenía que tenerles las camisetas del equipo de Colombia porque vamos a ir a Medellín y el domingo no pueden estar sin las camisetas. Entonces estoy como loco buscando unas buenas camisetas del equipo. Eso ya está agotado completamente, ¿no? Está agotado. Pero Claro, no, quería contarte que en pleno campo, que muchas veces fuera los puentes que se oyen los bogotanos citadinos poniendo sus equipos de sonido a todo full, o el silencio normal de una semana es sobrecogedor. Y no, ayer se oía a lo lejos la gente gritando, seguramente en las tiendas, por ahí a 1 kilómetro, 2 kilómetros, la gente gritando los goles, gritando los goles. claro. Oye, qué alegría, y he visto hoy que me vine muy temprano en todas las tiendas bombas o la bandera colombiana ondeando, etcétera, ¿no? Una cosa muy especial, ¿sabes? Algo, mira, eres lo que venimos, Carolina, nosotros hablando en las últimas entrevistas que hemos hecho es a músicos y artistas, ¿no? Y creemos que eso es lo que convoca en Colombia. Y para poder superar las polarizaciones que tenemos, hay que ir a la música, hay que ir al arte y hay Hay que ir que ir al al arte. fútbol. Al Y hay que ir al deporte, fútbol. sí, ¿Sí? Hay que ir sí. al fútbol. Eso es lo que quería celebrar. Ay, muchas gracias, Gustavo. Bueno, yo hoy quiero celebrar una cosita que es importante porque en los últimos 23 años es la primera vez que se reduce la deforestación. Sin embargo, sigue siendo un 36% la tasa de deforestación que tenemos en Colombia. Que eso, Gustavo, yo me puse a echarle números y básicamente a qué corresponde, ¿sí? Según la WWF, son 3.3 millones de hectáreas lo que se está deforestando, que son, digamos, para hacerse una idea, es el departamento de Nariño. Un departamento de Nariño es lo que estamos deforestando anualmente, que sigue siendo un montón, pero que en los Caramba. últimos 23 años es la primera vez que se reduce. Entonces, bueno, yo creo que es un hito, se está reduciendo, sí se puede, hay compromiso de los empresarios, de las comunidades, tanto digamos, de todos los negocios ganaderos como de cultivos, y bueno, este gobierno y los que siguen pues van a tener que seguir trabajando en el asunto. La Universidad Nacional ha estado sembrando de una manera importante en recuperación en el departamento de Antioquia. El grupo Argos, por medio de Celsia, tiene un compromiso desde hace ya unos añitos, desde el 16, de plantar 10 millones de árboles, que es una tasa, pues es un número no menor. Y hay un par de fundaciones, que es la Red Árboles, que tiene otros 30.000 ahí metidos. Y me ha sorprendido también que los proyectos grandes acá en Bogotá están incluyendo el tema de espacios verdes con especies nativas y con ayuda del jardín botánico. Entonces, a mí me emociona. Yo creo que podemos conciliar la vida humana con el bosque, con los animales, con el agua. Y bueno, es algo que yo quería celebrar el día de hoy. Entonces, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Ella es bumanguesa, santanderiana. Es hija única por parte de sus padres. Hija de Rosa, una madre comprometida y trabajadora en pedagogía en primaria. Nuestra invitada en sus primeros años fue una buena estudiante. Ella se autodenomina ñoña y el arte la conmovió. También le Genial. gustó mucho las ciencias y gracias a un profesor de biología, Miller, se interesó en anatomía y emprendió su formación como médico para servir a otros. Después de un proceso de enfermedad, su vida cambió, sus prioridades también, y ese frenetismo de los ámbitos hospitalarios le restaron fuerza a ella, y en esos momentos como de
de introspección, de autoindagación, se dio cuenta que quería ir más allá y llegar a las comunidades y al trabajo social, a lo comunitario, para servir, para servir. Entonces, desde la violencia basada en género, encontró unos retos importantes a nivel social, pero también a nivel personal. En su familia, su abuelita, Marina, había sido violentada y encontró ese punto bonito de un quehacer, de un servicio y de poder sanar, acompañando a otras mujeres en, en la defensa de los derechos humanos. Ella actualmente dirige el proyecto de oportunidades feministas ahora en Colombia, hace parte de Médicos del Mundo Misión Colombia y desde allá acompaña organizaciones en la lucha contra las violencias basadas en género a través de la financiación de sus necesidades básicas y de proyectos para llevarlos a cabo de manera multifactorial y multisectorial, y ya nos contará eso qué significa. Ella acompaña a poblaciones vulnerables que han sido atravesadas en los diferentes tipos de violencias basadas en género con la finalidad de lograr cambios a través de la incidencia social y la política para aspirar a un mundo más respetuoso de los derechos humanos y la igualdad de género. Y ella es Carolina Manrique Amorocho. Bienvenida. Y bueno, estamos muy gustosos de tenerte aquí. ¿Qué quieres celebrar hoy con nosotros? Carlos, gracias. Y creo que lo que primero quisiera celebrar, además de la invitación que me están haciendo y de escucharte echar el chisme de mí, porque es muy raro que hablen de uno, creo que lo que más quisiera celebrar son las organizaciones de la sociedad civil, esas colectivas de mujeres y esas colectivas de personas que son luchadoras por los derechos humanos y sobre todo que luchan en contra de las violencias basadas en género en todos como sus aristas, ¿no? Y es lo que hoy me trae aquí a celebrar Colombia y a celebrar esas luchas. Ay, excelente, excelente. Tengo entendido que tú has tenido la oportunidad de trabajar con varias de ellas. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ocurre en la ciudad? ¿Cómo ocurre en el campo? ¿En alguna región que quieras como destacar? Puntualizar, pues mira que el proyecto Oportunidades Feministas Ahora, proyecto FOM por sus siglas en inglés, pues es un proyecto muy bonito, además siento que es muy ambicioso, porque lo que desea es no solo apoyar proyectos, sino apoyarlas en lo más básico. Recuerdo que hace poco salió un mapeo que se hizo de cómo estaban las organizaciones de la sociedad civil, cómo estaban las personas defensoras de los derechos humanos, que son los activistas y las lideresas en todos los diferentes aspectos acá en Colombia, cómo se sostenían. Y es el país dentro de los 10 donde se lleva a cabo el proyecto, dentro de los cuales hay 6 africanos, el país donde menos cuentan con presupuesto. Eso decía una de las consultoras, eso es buenísimo porque las mujeres entonces están haciendo un activismo súper importante y se mantienen. Sí, lindísimo, pero es que estas mujeres, estas lideresas y estas personas que están en situación de vulnerabilidad, que literal, se quitan la camisa y la dejan toda en la cancha para luchar por sus derechos, etcétera, de alguna manera necesitan vivir de algo, o sea, no solo del voluntariado, ¿no? ¿Y por qué no apoyarles en la parte de los salarios, por ejemplo, o en esas prácticas que necesita una organización? Y el proyecto también le apuesta a eso, ¿no? Entonces, eso ha sido muy bonito. Yo inicialmente con Médicos del Mundo, pues era médica de terreno en los proyectos de conflicto armado y en los proyectos de migración, entonces, pues conocía de alguna manera las situaciones de vulnerabilidad, sobre todo en las zonas rurales donde más hay conflicto, Pacífico Nariñense, Pacífico Chocuano, Nariño, Guaviare, pues entre otras donde más hay conflicto armado en Colombia. Pero ya cuando uno llega a ver estas organizaciones de mujeres y organizaciones también de población diversa, porque también estamos con esa lucha que tiene la población género diversa o género disidente, como ellos también se denominan, son luchas muy complejas que se dan no solamente en el campo, en la ruralidad, sino también en la ciudad de una manera muy, muy difícil. Entonces, los contrastes que se ven de esas luchas son bien interesantes porque definitivamente, pues por ejemplo, a mí Carolina me puede atravesar la violencia basada en género desde muchos aspectos, pero por ejemplo, no me atraviesa la etnia, no me atraviesa la raza, no me atraviesa ser género diversa.
y eso es muy difícil para una persona citadina y para realidad es aún más compleja. Hace poco tenía contacto con la red de organizaciones feministas y diversas del eje cafetero, que ellas se están formando y se están como agrupando varias organizaciones gracias al proyecto. Entonces le están apostando a eso y nos encontrábamos con una lideresa en Vera del Risaralda, de Pereira, de la zona rural del Risaralda. Y esta es una población de indígenas diversos, género diversos. Entonces te podrás imaginar lo complejo que es para la población indígena además ser diverso. Entonces se enfrentan a diferentes tipos de violencia, pero la luchan de una manera tan bonita porque además tocan muchos temas que Gustavo ahorita tocaba y era cómo conciliar las violencias y los diferentes tipos como de vulnerabilidades que las atraviesan a través del arte, cómo empezar también de alguna manera a través del contacto con la tierra y el territorio, empezar también a generar como esas conciliaciones con los diferentes tipos de violencia. Entonces, era muy bonito conocer estos testimonios, porque es de la zona rural del Risaralda, ahí también habían mujeres de Pereira, eh, de la zona urbana, y claro, las luchas por la interrupción voluntaria del embarazo, derechos sexuales y derechos reproductivos, pero es muy diferente que a ti como indígena te atraviese las violencias porque eres género diverso, porque necesitas ser una cosa como tan básica, ¿no? Ser, poder ser y ser en plenitud. Entonces, ha sido muy bonito y por eso creo que celebro a todas las organizaciones y a todos los que están luchando como con los derechos, por sus propios derechos y que he podido acompañar de diferentes maneras, tanto como médico y ahora como encargada del proyecto acá en Colombia. Y han sido cosas súper complejas. También uno conoce un montón de casos de violencia basada en género y violencia sexual. La población migrante la ha tenido bien compleja acá en el país y pues en todo el tránsito que hacen para llegar a otros lugares, ¿no? Claro. Carolina, hablando de la población migrante, ¿a ti no te parece verdaderamente gratamente sorprendente que este país haya asimilado el número de migrantes que ha asimilado? Es Uy, decir, que, Gustavo. a ver, me califico, lo califico. Ha habido a ver, ha habido todas suerte, sí, de rechazos, etcétera. Pero mira, yo vivo en donde vivo, que es cerca de la Mesa, Cundinamarca. Yo vivo en una finca, pero estoy tú a 10 kilómetros. Mira, lo que te puedo decir es que es una población que ha sido aceptada. Por ejemplo, todas las peluquerías de la Mesa hoy día están en manos de venezolanos y excelentes peluquerías. Tú no te imaginas lo que ellos han elevado, digamos, el servicio como tal. Hay de todo, Chinita, hay de todo, claro que hay. Sí, sí, que el personaje que dicen que roba, que asalta, pero yo no he visto en la calle, por decirte, una actitud ni discriminatoria y la fantasía nuestra es el mestizaje, Carolina. Es que, es que a razón de que hablen, tú no los distingues. Son igualitos a todos nosotros. Sí, sí, es decir, el mestizaje es Sobre una todo a los maravilla. caribeños. No, es increíble eso. Bueno, esa era la calificación, pues, que quería, como dices, migración. 2 millones de migrantes han entrado. Yo me pongo a pensar qué pasaría si 2 millones de franceses, hoy, claro, está la comunidad europea, común europea, pero yo me pensaría hace unos años, ¿qué hubiera pasado si 2 millones de franceses cogen su maletica y entran a Alemania? Y entran a Alemania. O 2 millones de alemanes se van a Inglaterra, por ejemplo. ¿Crees que eso hubiera sido posible? Bueno, te dejo la inquietud. Claro, y es una inquietud que si nos vamos como a cosas mucho más, no sé si la palabra es profunda, tiene muchos matices. El fenómeno de Ok. migración, Gustavo, se puede ver desde diferentes matices y claro, he tenido la oportunidad no solo ahorita de acompañar una organización en Barranquilla, precisamente, en el Caribe, una organización que ha venido acogiendo a mujeres y personas que están en movilidad humana, en migración. Eh, y ha sido muy bonito como ver eso que tú dices, como esa hermandad, esa posibilidad de ellos llegar, pero también he visto un poco la crueldad. Entonces, cuando estaba como médica trabajando en el Pacífico, más específicamente en Cali,
y en como toda la zona que ellos cruzan para llegar al Ecuador, me daba cuenta de, y sabíamos de muchos casos de violencia, chicos que, claro, los señores de las mulas los subían, los botaban, o sea, los lanzaban y entonces les producían fracturas. Claro, entonces es como muchos matices en todo el proceso de migración. Yo sí celebro la capacidad que tuvo bien o medianamente Colombia para poder acogerles, para generar todas estas nuevas políticas migratorias, para generar los documentos que se les entregaba de migración, para poder acogerlos, pero no, o sea, siento que falta un poco más porque también, obviamente, el colombiano, ese sentimiento de pertenencia que tenemos con nuestra tierra, nos hacía sentir que los que llegaban iban a generar algunos cambios que no estábamos preparados y algunas cosas que obviamente nos generaban como ese recelo, que también vi que en algunas ocasiones entonces siempre se pensaba que el que estaba robando era el migrante venezolano. Entonces sí, siento que ese es un tema que tiene varios diferentes matices, pero uy, sí celebro la cantidad. Claro, cuando me lo pones, yo de política sé muy poco, cuando me lo pones en esos términos de te imaginas 2 millones de franceses llegando a Alemania, yo digo, caramba, y esa es la cantidad de gente que ha entrado a Colombia y ha sido una locura. Cali, yo le celebro a Cali un montón la cantidad de como iniciativas de las colectivas, iniciativas gubernamentales para tratar de acogernos, porque claro, fue un lugar estratégico, no solamente el Valle del Cauca, sino también Pasto, y ahí Médicos del Mundo, por ejemplo, tiene 2 bases y ha tratado como de estar muy presente con los equipos locales de coordinación, de que hacen toda la parte como de ver qué está pasando con la gente que está en movilidad humana, ¿no? Entonces ha sido como muchas iniciativas que se han intentado hacer y eso me parece súper bonito, pero sí siento que todavía falta mucha sensibilización. Cuando hablábamos con estas mujeres en Barranquilla, definitivamente faltan muchas cosas todavía. Hay muchos de ellos, por ejemplo, que son profesionales y que yo siento que también podrían aportarle un montón a nuestro país. Y yo recuerdo esa vez, yo no sé si fueron tantos, probablemente no, pero en Bucaramanga yo recuerdo que mucha gente cuando yo tenía unos 10 años, haz de cuenta por ahí es unos 25 años, muchas de las personas en Santander querían migrar a Venezuela porque estaba mucho mejor la Claro, situación económica. Entonces claro. también recuerdo ese momento y digo, ¿será que salimos tantos? ¿Será que nos acogieron tan bien? De por sí tengo 2 de mis tíos allá todavía en Venezuela y yo recuerdo, a veces me ponía como a pensar eso, ¿nos habrán acogido de la misma manera? ¿Lo estaremos haciendo del todo bien? Todavía falta como sensibilizar mucho como en esa parte, ¿no? En esa hermandad que debemos conservar con los venezolanos y no solo los venezolanos. En Médicos del Mundo nos hemos dado cuenta que ha llegado gente de Haití, gente asiática también que está pasando por el Darién colombiano hacia el Darién panameño y que sufren porque realmente se nota el dolor de esas poblaciones. Yo no he tenido la oportunidad de estar en el Darién y creo que no lo estaré porque he escuchado las experiencias de mis compañeros y han sido muy dolorosas, muy, muy dolorosas ver las situaciones que cruzan todos los migrantes, son los colombianos también buscando nuevas oportunidades, ¿no? Entonces el fenómeno de migración es una cosa que toca como con pincitas, yo creo. Claro. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí. ¿Cómo ha sido esa transición o esa integración de la vivencia de ser médico de campo a ser un servidor en otros ámbitos que no son solamente, digamos, que lo que atiende usualmente un médico convencional? Total. ¿Qué ha significado eso para ti? Uy, es que claro, Carlos, esa es una pregunta muy, muy compleja porque cuando yo tuve este proceso de enfermedad, pues empiezo a hacer un montón de indagaciones. Previamente, pues quería ser cirujana plástica infantil, imagínate, o sea, y trabajar con niños quemados y mujeres sobrevivientes de quemaduras, de accidentes por quemaduras de ácidos, etcétera. Y eso fue lo que de alguna manera me fue llevando poco a poco cuando estaba como en esa búsqueda y me fui a hacer un fellow por fuera del país. Y uno de mis profesores en ese momento yo estaba muy enferma y me decía, venga, ¿usted por qué quiere ser cirujana? ¿Y por qué quemados y mujeres quemadas y niños quemados? Y la raíz de eso era básicamente la violencia, ¿no? Entonces él me decía como, venga, no, busque, a usted lo que lo mueve es lo social.
esta vaina así, divino, o sea, estar metido en un quirófano, qué nota, pero a usted le gusta ver el sol y a usted le gusta trabajar con la gente y aquí los va a tener dormidos. Fue muy, muy, muy interesante eso porque me hizo empezar a, que era realmente lo que me movía. Y cuando nuevamente llego a Colombia, empiezo como a buscar ese camino que a uno en la facultad de medicina no le hacen algo diferente a enseñarle a estar en un hospital y en un consultorio. Y de por sí mi universidad tiene un semestre más porque nos hace medicina social. Y yo me acordaba que a mí me encantaba ir a las comunas en Medellín y hablar con la gente. Entonces empecé como a hacer eso y llegué a Médicos del Mundo. Llego a Médicos del Mundo a los proyectos de conflicto y me daba cuenta que lo que más me gustaba trabajar era con las dulas, las parteras, las mujeres, sobre todo las sobrevivientes de violencia basada en género, me llegaban mucho. Y ahí me di cuenta que probablemente habían muchas otras cosas que podía aprovechar de mi capacidad como de escucha, que iban más allá de un consultorio y de entregarte una fórmula con un medicamento. Y llega este proyecto, porque literal el proyecto no lo busqué, el proyecto llegó a Colombia, lo estaban haciendo desde México también para Colombia, pero todo lo dirigían desde México. Y recuerdo que alguna vez cuando apliqué para una maestría, lo que yo quiero tener en algún punto de mi vida es una fundación de mujeres donde se corte como ese círculo de seguir con el violentador, con el perpetrador y ellas tengan esa capacidad de ser autosuficientes y de tener como esa emancipación económica para poder salir como de ese círculo, ¿no? Y entonces me presento al proyecto, quedo en el proyecto y para mí ha sido como abrir los ojos a unas nuevas perspectivas. No atiendo pacientes en absoluto, pero sí escucho a las lideresas y a las mujeres que hacen parte y se benefician de los proyectos y eso para mí ha valido oro, porque ha sido una transición muy bonita porque realmente es servir desde otras perspectivas, es poder escucharlas, es poder apoyarlas, ayudarles a gestionar casos de violencia, pero además hay una cosa que ha sido muy particular que no sabía que yo tenía esa capacidad y era esa creación de redes. Entonces, me voy, echo lora en un evento y empiezo a conocer gente y venga, a usted le serviría este grupo de mujeres, a usted le serviría este grupo de personas que están defendiendo los territorios y son sobrevivientes de violencia basada en género. O a usted le serviría a estas chicas que hacen arteterapia en mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Entonces, eso también ha sido muy lindo, poder crear red en Colombia desde diferentes como puntos del país, porque las organizaciones que tenemos están desde Barranquilla hasta Pasto, ahí en Guaviare, ahí en el Meta y también en las ciudades grandes. Entonces, crear redes en Colombia de organizaciones que puedan irse conociendo y además fortaleciéndose, ha sido como una transición para mí preciosa y poder como reconocerme en esas otros ámbitos ha sido muy, muy chévere. Además que son muy inspiradoras estas mujeres y las personas que trabajan en las luchas por los diferentes tipos de violencias basadas en género. Es increíble escucharlas, o sea, es como que se te quiebra la boca y la voz, perdón, y tú te quieres callar la boca y solo escucharles porque tienen unas cantidades de ideas impresionantes y uno es como, como dirían por ahí, yo como chitos al lado de estas mujeres, o sea, es como solo puedo verlas como si estuvieran en el cine, porque es increíble la lucha que día a día la dan por el país y por la igualdad de género y otro montón de cosas súper bonitas. Oye, me estaba pensando en una cosa mientras que hablabas y es que pues, claramente es curioso, ¿no? Como que un médico esté ahí atendiendo esas otras necesidades, pero finalmente para la salud, si se entiende como algo más allá de unas dolencias, eh, pues al final no estás abandonando ese juramento hipocrático y estás aproximándote a otro ámbito, pues tan, digamos, tan importante para la vivencia humana como cualquier otra dolencia en el hígado o en la rodilla o en otro lugar. Esos dolores, muchas veces sistémicos, digamos, tan arraigados, y poder dar herramientas o tratamiento o atención y escucha como para ir saliendo de ahí, y que nos va a salir una por una, tienen que salir todas. Todas. Y pues
mejor dicho, claramente y esas violencias, ahora que lo mencionabas, creo yo que son muy silenciosas o han sido muy silenciadas más bien por el mismo sistema donde no había posibilidad de hablarlo y que hablarlo era castigado con más violencia. Y que darle visibilidad y reconocimiento y escucha y no castigar y no volver a revictimizar, pues está aliviando, está sacando, está liberando. Eh, ¿cómo, o sea, esto que te estoy diciendo hace sentido? ¿Por eso hace sentido que un médico esté ahí? Yo creo que hace todo el sentido porque mira, hay una cosa y hay como dos palabras claves, yo creo que muchos de los que, probablemente hasta tres, que muchos de los que entran como al campo médico, pues están buscando y es uno, sanar, aliviar el sufrimiento, el dolor, como lo quieras poner, y servir. Entonces, creo que de alguna manera, pues claro, cuando hablamos de violencias basadas en género, yo creo que a muchos de nosotros nos han atravesado de diferentes formas. Y en el ejercicio de sanar, también se sana lo colectivo. Y entonces ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de cuando sanas lo colectivo, cuando sanas un proceso, por ejemplo, de violencia basada en género, sanas la mente y sanas de alguna manera el espíritu y se sana de manera colectiva, porque es que además las organizaciones, muchas no cuentan con quien les escuche de manera profesional, como por ejemplo un psicólogo, un psiquiatra, un médico. No, pero se escuchan entre ellas y son sus propias redes de apoyo. Y eso es divino porque es un proceso de sanación y es un proceso de sanar la mente, que además la mente de alguna manera en algún punto de la vida, cuando tú no gestionas las emociones y no gestionas procesos como la violencia basada en género, te van a terminar enfermando el cuerpo. Entonces, yo creo que para mí hace todo el sentido lo que estás diciendo de cómo termina un médico. Y yo me acuerdo que en un proceso con ACUME me preguntaron eso, como venga, ¿y cómo termina un médico en esto? Y yo creo que es eso, es poder poner las tres palabras del servicio, de sanar y de aliviar en procesos sociológicos, en procesos sociales, en procesos colectivos y en procesos de red de apoyo. Y creo que ha sido vital en este proceso de hacer esa transición profesional, lo que me ha permitido ver que definitivamente no he dejado completamente de ser médico. Probablemente ya lo que no formulo es un acetaminofén ni un ibuprofeno, no, ni formulo unos exámenes médicos, pero lo que formulo es la creación de redes, la escucha colectiva, estar pendiente de las organizaciones con las que estoy trabajando, porque siento que ellas saben el amor con lo que hago esta vaina y con la que he podido, porque a veces la parte administrativa se vuelve muy harta, pero escucharles y conocerles e inspirarme a través de ellas y de ellas ha sido como supremamente bonito y me ha permitido ir más allá de la parte médico y llegar a lo social. Mira, yo creo que eso que mencionaste, que muchos de tus profesores te preguntaban, bueno, ¿cómo vas a quedar en un quirófano? ¿Cómo es posible que tú seguramente hubieras sido una excelente cirujana? No lo dudo en lo más mínimo. Pero fíjate que yo creo que la profesión médica en el país ha tenido un gran, digamos, aliciente social para el país con el famoso rural. ¿Te acuerdas que eso, Claro. sí, la gente tiene que hacer eso? Eso pues tiene también toda una suerte de cosas de el que hace el rural, por ejemplo, en la Santa Fe. Hay gente que ha hecho la Fundación Santa Fe, claro, claro, todo Sí, eso es tiene, verdad. tiene como sucede en este país, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que los que sí han tenido la experiencia y la han vivido, eso ha sido profundamente formativo. Y fíjate que hay dos universidades que yo por ahora, que son una universidad en Ibagué y otra en perdón, en Manizales, que obligan a los estudiantes de todas las carreras que en su último semestre tienen que hacer el equivalente del semestre social, ir a trabajar en un municipio, tanto en un municipio de Caldas, todos los municipios de Caldas están en este momento cubiertos por estos muchachos y son de todas las carreras. No vas a creer que es solamente trabajo social, son ingenieros, son economistas, son arquitectos. Divino. Y cuando llegan al municipio, tienen que seguir el proyecto que dejó el anterior. No es que se van a inventar algo nuevo, no.
tienen que seguir, sea o no arquitecto, sea o no trabajadora social, si el proyecto tiene esa inclinación, tiene que seguir por ahí, tiene que seguir. Y así lo único que sirva, te voy a contar una anécdota, simplemente tomar apuntes en las reuniones comunales. Toma apuntes en las reuniones comunales y elabora un acta. Y tú no te imaginas lo que eso significa en la formalización de las discusiones y los diálogos de la gente de un municipio perdido en Caldas o de un municipio perdido en Tolima. Entonces, eso que tú acabas de mencionar, de cómo tus profesores, gracias a que tenías esa vena social, muchos colombianos profesionales hoy, gracias a eso, han podido orientar su talento. Y eso debería ser un programa de todas las universidades. Porque mira, este país es verdaderamente de una complejidad, de una riqueza, y esto que tú acabas de mencionar, de unos problemonómenos, es decir, unos problemas muy profundos, como dices tú, que el profesional no, al no conocerlos, se asusta. Y esa es una de mis razones que explica tanta migración de profesionales. La Sí. complejidad del país es tal que los asusta, que los asusta. Cosa que seguramente médicos del mundo y médicos sin frontera, etcétera, son estos aventureros suecos, ¿no? Belgas, etcétera, que están dispuestos a cualquier cosa y se meten en la selva nuestra. Bueno, pues muchos profesionales nuestros no. Y entonces, lamentablemente, en la parte académica, y te estoy hablando de universidades públicas, de estatales y privadas, no vas a creer, esto es en todos los niveles sociales, les asusta la complejidad del país, les asusta. Y migran, pues porque les va divinamente afuera. Claro. Todos los pregrados de este país son una maravilla. Las universidades, puede que hay unas más costosas que otras, pero la formación profesional universitaria en Colombia, a mí me parece, con muy pocas excepciones de universidades de garaje, como llaman, con muy pocas excepciones, son maravillosas, son maravillosas. Entonces, eso que tú mencionas, a mí me parece que hay que destacarlo porque gracias a eso, tú caíste en cuenta de cuál era tu vocación. Que sin eso, pues no se hace nada. Sin eso no se hace nada, ¿no? Sin eso no se hace nada. Ese era el comentario que quería hacerte, ¿no? Y a mí me parece divino una cosa ahí que quisiera decir con una cosa que tú dices de dirigir el talento a las comunidades, al territorio, y ahora saber que lo hacen en otras universidades, en todas las profesiones. ¿Te imaginas? Eso sería divino porque sería un poco como a lo que estaba diciendo Carlos al inicio, y es darnos cuenta, es que Colombia es sumamente rica, los territorios son súper ricos. Claramente pues hay un conflicto ahí enmarcando un poco la cosa que no nos permite como disfrutarlos tan plenamente, y esas complejidades alrededor de ese tema, pero sería tan bonito que los profesionales de todas las carreras volcaran esos talentos a los territorios que otro gallo cantaría. O sea, esto sería otro cuento completamente diferente y la gente no migraría buscando esas oportunidades que son mejores en otros lugares, etcétera, o migraría a formarse y a traer como experiencias y ponerlas acá en práctica porque la tierra los tiraba. O sea, yo creo que los territorios tiran un montón. Yo es que sí tuve la fortuna de ser rural en un lugar paradisíaco, literal. Yo hice mi rural en San Andrés Islas, Ah, y, pero de pura suerte, o sea, y darme cuenta también de la situación del hospital en San Andrés y de cómo está San Andrés, que uno lo veía como, ay, la panacea y el paraíso. Falta mucho, y falta que los profesionales lleguen realmente y le camellen a San Andrés. Entonces, te imagínate si ese es un lugar turístico que todo el mundo sabe de él. Ahora imagínate estas pequeñas lugares rurales donde necesitan, son sumamente ricos los territorios, pero necesitan esos profesionales. Volcar la mirada a las comunidades y al territorio sería, yo creo que sería como el panorama ideal, sería divino. y un tema que simplemente yo calificaría en lo que has dicho, no solamente es volcar el talento del joven profesional, es que la comunidad vuelca sobre él el talento. Y También, cuando, sí, sí, y tú lo has dicho en exacto. lo que escuchas. Tú dices, yo simplemente tengo que escuchar. Oye, pues eso es lo importante, porque es la forma de entender el país, es la forma de entender el país.
Mira, yo tengo una tierna edad que no te la voy a decir, pero te la puedes imaginar porque llevo 60 años en la docencia, entrando y saliendo. 60 años, 6 décadas. Y estos 4 años, porque Carlos me ha visitado en la finca, hablando con la gente, bueno, trabajando allá, todo ese tipo de cosas, algo, pues yo soy citadino, yo no sé ordeñar, yo te confieso, yo no puedo ordeñar, la única vez que intenté, la vaca se me acostó y entonces se derramó la leche y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo- no, literalmente, literal, si hubiera alguien grabando eso, no me creen. Oye, mira, lo que yo he aprendido en estos 4 años, tú no te lo puedes imaginar. Y lo que te mencionaba al principio, si todo colombiano supiera el trabajo que hay detrás de un vaso de leche, no el valor, el trabajo que hay detrás de un vaso de leche, este sería otro país. Este sería otro país. Y eso vale para todo. Eso vale para todo lo que producimos en el campo. Esa ha sido mi experiencia y yo creo que el profesional joven se enriquecería mucho si ese último semestre lo hace en algún territorio, lo hace en algún territorio. Y va a darse cuenta de que tiene tanto que aprender de la gente del territorio, de todos, que de sus profesores senios, con sus doctorados, sus publicaciones internacionales y todo ese tipo de cosas. Va a aprender tanto de esa gente sencilla del día a día como aprendió de sus profesores como tal. Ese sería un cambio radical, ¿no? Sería Yo quiero, divino. yo quiero hilar esto que estás mencionando, Gustavo, porque precisamente en una conversación no hace tantas sesiones estábamos hablando del trabajo del cuidado, eh, sobre todo el no remunerado, que usualmente recae en mujeres, ¿no? El cuidado de la vida. Y bueno, toda esa complejidad que había y que se ha tratado de monetizar, que podría corresponder al 20% del PIB de Colombia y que eso pues no se está pagando y digamos que cómo tratar de regularlo. Eh, y quería poner ahí un tema, y es que muchas veces de esas labores de cuidado, ¿no? Del cuidado de la familia, de cuidado de los niños, de cuidado de los mayores, no solamente recaen mujeres, sino que además son mujeres que lo han hecho con devoción, con amor, con entrega, que eso no aparece en ninguna de nuestras ecuaciones econométricas de ninguna índole, eh, pero que sí parte de esas violencias puede ser no haberla reconocido y no darle la gratitud y la retribución bonita de ese cuidado. Y pareciera que es una cosa muy simple, pero yo creo que también puede ser muy dolorosa, ¿no? Como esas entregas silenciosas durante tanto tiempo, con tanta abnegación, y que no se reconozcan y que se castiguen o se subestimen. ¿No? Entonces, no solamente sería el vaso de leche, Gustavo, sería que los chinos lleguen al colegio, a la Claro. escuela, que la maestra tenga la lección, que haya para el almuerzo, que estén los refrigerios a tiempo, que la guayaba esté perfectamente hecha para que esté el bocadillo. Mejor dicho, labores infinitas y muchas veces pues con mujeres muy dolidas detrás, ¿no? Eh, Ese es un punto como que valdría la pena rescatar hacia adelante y es cómo podríamos, Carolina, eh, retribuir todo ese amor y toda esa entrega que tienen muchas de estas mujeres violentadas que tú has escuchado más de cerca. Mira, eso me hizo acordar, hace poco tuve la posibilidad de estar en una conferencia de Naciones Unidas y hablaba de las agendas de desarrollo con transversalización de género, no sé qué, y un montón de cosas así súper bonitas, espacios súper chéveres, a uno le dicen Naciones Unidas, es como, uy, no, lo máximo. Pero irse a escuchar a estas mujeres y a todas las delegaciones hablar de las políticas de cuidado. Y en las políticas de cuidado y autocuidado se habla precisamente de eso y eso es lo que me acabas de recordar y es cómo remunerar y reconocer ese trabajo que está como por detrás de bambalinas, que definitivamente es la que mantiene muchos hogares sostenidos, pues porque hay que sacar al niño al colegio, pero además esa mujer o esa persona encargada del cuidado, pues también tiene que trabajar para traer pues el pan, pero además también tiene que cuidar en la casa, lavar, comida, todo. Y
creo que es un desafío muy grande que todavía no tenemos completamente visualizado cómo desenmarañar. Pero yo creo que lo primero sería empezar por el hogar de cada uno y sensibilizarnos hacia esas personas que se encargan del cuidado y que no son remunerados y están detrás de bambalinas. Eso por un lado. Por otro lado, creo que todas las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo las organizaciones que defienden las poblaciones vulnerables se han dado cuenta que en la mayoría de los casos estos papeles son llevados a cabo por una mujer y por una mujer que además entonces tiene que cuidar de sí misma, a veces tiene que cuidar incluso de personas en condición de discapacidad o personas mayores, adultos mayores y además del niño y además del marido o además de la familia grande. Y estas organizaciones lo que han venido haciendo son diferentes pues como iniciativas entre esos círculos de la palabra. En esos círculos de la palabra entonces se permite que la mujer pueda hablar cómo se está sintiendo, qué está pasando, pero además esto también está permitiendo tejer redes colectivas, entonces que la vecina me ayude de vez en cuando porque necesito echarme una siestica. Cosas como tan simples como volver a ese sentido de lo colectivo también es otra cosa de lo que ellas están haciendo. ¿Qué más? Entonces, ya cuando nos vamos hacia la incidencia política, pues ellas lo que están queriendo ante entes gubernamentales es que se reconozca como un trabajo, ¿cierto? Que al menos se reconozca monetariamente de alguna forma para ellas también poder tener esa capacidad adquisitiva y esa capacidad de decisión. Porque a la hora de la verdad, el que lleva la plática a la casa es el que toma la mayoría de las decisiones y ellas se quedan un poco como atrás, ¿no? Sí pueden tomar la decisión de qué compramos hoy, manzanas o peras, pero en otros temas mucho más triviales o otros mucho más complejos, pues el que lleva la plática a la casa es el que más tiene la capacidad de decidir y ellas se quedan un poco relegadas. Entonces, ¿por qué no también ponerlo como una política gubernamental donde a ellas también se les reconozca ese trabajo de manera monetaria? Las organizaciones, además de tejer la red, de hacer círculos de palabra y de escucha, de hacer incidencia política y hacer incidencia social, pues han venido dándose cuenta que el arte, la música, tejer, la manualidad, permite que salgan un poco como de ese papel de cuidadora 24/7 o de cuidadore 24/7 y se les permita esos espacios de esparcimiento que también desde el punto de vista de salud mental pues es una cosa que les va a permitir tener otra calidad de vida, que es a la hora de la verdad lo que ellos están buscando, calidad de vida. Entonces, pero yo, sin embargo, sí siento que deberíamos empezar desde nuestros propios hogares, pero además, así no nos atraviese ser un cuidador que está 24/7 en una casa no remunerado, pues empecemos a escuchar y a apoyar a aquellas organizaciones de mujeres o aquellas mujeres o personas de población diversa o cuidadores 24/7, empezarlos a apoyar para hacer incidencia política. Porque yo creo que definitivamente la vida es un constante político, porque necesitamos constantemente hacer cambios para mejorar las calidades de vida, mejorar las condiciones de igualdad y equidad. Y creo que en esa política de cuidados podría ser uno de los primeros pasos donde nos atraviese o no ser cuidador, podríamos apoyar desde un punto de vista político como tal. Tú tocas el tema de política y lamentablemente, digamos, lo han usado como un eufemismo porque lo político es lo sano, lo político es lo que nos permite solucionar las tensiones en una sociedad. Y el buen político no es el que controvierte, no es el que crea polarizaciones, es el que verdaderamente resuelve las tensiones. No pone un grupo contra otro, sino trae los grupos, es lo que tú estás haciendo. Es decir, lo que hacen ustedes es política sana. ¿Sí me explico? Es el verdadero ejercicio de la política. Mira, cuando mencionas eso, yo soy reiterativo en un tema que a mí me parece fundamental y son lo que han sido prácticamente, yo creo que 40, casi 50 años de los hogares infantiles. Los hogares infantiles nacen es de una idea de mujeres. Yo lo he mencionado en varias de las entrevistas. Eran unas pescadoras en Buenaventura que vendían pescado y una se encargaba de los pelados de las otras 7 durante la semana. Sí, sí, así comienza. Y eso es lo que llevó a los centros urbanos, Bucaramanga, Bogotá, Ciudad Bolívar, todo ese tipo de cosas. Y inicialmente esas madres, son madres comunitarias, ellas hacían ese trabajo gratuito, simplemente porque el instituto les mejoraba la casa, les daba los alimentos para el resto y
cumplían una función como tú la estás diciendo, de apoyo a las madres, les daban consejos a las madres trabajadoras cuando dejaban el pelado y ya venían por él por la tarde y ellas tenían la posibilidad de conversar con la madre comunitaria, les daban consejos, les ayudaban. Y eso ha salvado millones de niños colombianos de la desnutrición, de ser quemados, que era lo que tú querías trabajar originalmente. Esos pelados, sí, los quemaban, se quemaban porque se iba la mamá a trabajar y se quedaba el pelado de 7 años prendiendo la estufa de gasolina. ¿Te acuerdas de lo que Sí, claro. y todo ese tipo de barbaridades? Entonces yo creo que el país tiene una experiencia de esa. Finalmente ya resolvieron que sí, les daban alguna paga y ahorita creo que están en la cuestión de la pensión, etcétera. Pero el país tiene una experiencia muy, muy, muy sólida en eso, ¿sabes? Yo creo de los pocos países, porque eso ha sido ejemplar para otros países. Y esas madres comunitarias cogían y reunían. En el caso de Pereira, por ejemplo, yo conocí una una asociación de madres comunitarias que elegían un concejal y a ese concejal le pedían cuentas, le dieron sus votos siempre y cuando el concejal viniera y rindiera cuentas ante esas madres comunitarias, Carolina. Eso Divino. es decir, eso que tú estás contando lo ha vivido el país y lo que necesitamos es extenderlo, como dices tú. Porque sí tenemos una experiencia muy sana en eso. Claro, con muchos problemas, y tú sabes que una cosa dependiendo del Estado, pues no siempre políticamente, politiqueramente no es sana, ¿no? Politiqueramente no es sana, ¿no? Pero sí, tenemos ese caso en el caso colombiano y yo creo que sí ha habido esfuerzos por pagar ese cuidado. Sí sí me explico, ha habido Sí, una sí. monetarización de eso en un momento dado, en un momento dado. Y vale la pena mirar, y ustedes que tienen estas organizaciones internacionales detrás de ustedes, mirar con lupa eso, Ujú. porque eso se lo inventó el país, pues se lo inventaron las madres, las pescadoras de Buenaventura, eso lo inventaron unas vendedoras de pescado, ¿no? Sí, y yo creo que las organizaciones siguen trabajándole un montón a eso. O sea, yo creo que es un factor común de todas las organizaciones. Estén trabajando violencia basada en género, estén trabajando derechos sexuales y derechos reproductivos, estén trabajando interrupción voluntaria del embarazo. Todas lo que pueden también tener dentro de como un factor común es el cuidado, es esas políticas de cuidado, autocuidado, cuidado colectivo y creo que hay que seguir trabajándole muy fuertemente porque lo que han venido avanzando ha sido muy bonito, pero falta. Yo creo que, y la voluntad política también creo que es necesaria y es vital en estos procesos. Claro. Pues Carolina, terminaste haciendo cirugía reconstructiva de corazones, de mentes, de familias, de relaciones, y cambiaste un espacio supuestamente libre de todo tipo de distracción para hacer un trabajo más colorido, en otros lugares, en otras temperaturas. Y lo celebramos, buenísimo. Y Gracias. tenía que ser santanderiana, ¿no? Tenía que ser santanderiana, sí, 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 sí. ¿Por La qué? mujer, no, la mujer santanderiana es de un carácter impresionante. Yo tuve la abuela de mi esposa era santanderiana y qué carácter, casada con alemán. Entonces Ay, tú te bueno. podrás imaginar cómo era mi suegra y además mi esposa, ¿no? Es decir, una mezcla, es decir, verdaderamente fantástica. No, 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 yo tuve una suegra como muy poca gente ha tenido, adorada, adorada, era una segunda madre para mí. Y la Ay, abuela divino. también, ¿no? Y la abuela también, la abuela también. Entonces, profeso una admiración muy, muy especial por los santanderianos, te cuento, y especialmente por las mujeres. Sí, 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 Gracias, Gustavo. Yo sí. creo que es muy lindo porque eso me acuerda de mi abuela, que yo creo que es la que ha motivado muchos de estos procesos personales, porque de alguna manera es honrar a esa mujer que sacó adelante 8 peladitos sin Imagínate. escasamente sabiendo escribir, sobreviviendo a la violencia basada en género, sobreviviendo a las violencias de todo tipo de a las que sobrevivió. Entonces creo que esto que acabas de decir me acuerda de muchísimo de ella, esa imagen de mujer aguerrida que nunca vi desfallecer,
hasta que nos veía todos felices, hijos, nietos, bisnietos. Y eso ha sido muy lindo y creo que ahí como para cerrar, yo siento que estoy hasta ahora dando pasos de bebé y aspiro en algún momento poder tener y ser la mitad de lo que muchas de las lideresas con las que he podido compartir hacen y las luchas que llevan a cabo todas estas personas defensoras de derechos humanos y que se la camellan día a día desde la urbanidad y desde la ruralidad. Y gracias por haberme invitado a este espacio. Yo creo que lo ni siquiera sé, es como, para mí, aquí detrás mío están como todas como mis ancestras, mis abuelas, mi mamá, pero también están todas estas mujeres que tienen una voz gigante y que necesitan esos espacios para ser escuchadas y vistas. Y Y gracias. fíjate, eso es lo que celebramos. Por eso estamos. No, 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 es que eso es lo que celebramos. Eso es lo que celebramos. Gracias, Pues te Gustavo. agradezco. Gracias, Carlos. No, no, a ti, un honor estar contigo, Carolina. Mucho ánimo. Sí, Seguir adelante. Gracias. Claro Ok, que sí. muy bien. bonita noche. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo gigante. Amén. Gracias, Vincent. Muy amable.